Gracias, Juan, y a la Iglesia por darme la oportunidad de seguir acompañándoos algunos domingos. Os echamos mucho de menos. Ya lo decimos cada vez que venimos, pero no deja de ser realidad. Pasan los meses y os seguimos echando de menos. Así que es un regalo poder estar esta mañana con vosotros. Hay muchas caras que después del tiempo ya no conozco, pero bueno, espero que lo que traigo para vosotros de parte de Dios os sea útil y os sea bueno, como lo ha sido para mí. El viernes pasado cenábamos en casa con unos amigos y hablábamos acerca de cómo la sociedad sigue evolucionando y donde hay una palabra que ha tenido mucho protagonismo en cómo la sociedad ha evolucionado en los últimos años o décadas quizá, que es la palabra tolerancia. Ha dado un poco una vuelta de rosca más y la tolerancia ya se queda corta para expresar el punto en el que estamos, donde la realidad es un poco la siguiente. No solamente yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal, sino que tú tienes que afirmar lo que yo digo que está bien o está mal, tal y como yo lo digo. Ya no es solamente que si yo pienso que esto tiene que ser blanco, pueda entender que tú pienses que sea negro y vivir en esta tolerancia, sino que ya no es correcto, en según qué casos, que tú pienses que sea negro, tienes que afirmar que es blanco, solamente porque yo como individuo pienso que eso es blanco. ¿Se ha entendido? Ya no es solamente que aceptes o que puedas vivir al margen de según qué cosas no compartes, sino que la sociedad de alguna manera me está pidiendo que afirmes algunas verdades, algunas afirmaciones que no tienes ganas de afirmar porque no las compartes. No hay límites. ¿Quién pone el límite? Yo pongo el límite. ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que necesito? Ese es el límite. Y si mañana pienso que es otra cosa la que necesito, pues ese será el límite. Y algo así es lo que nos toca vivir, es lo que vivimos. Y eso tiene una parte, pienso, positiva, porque en realidad, de alguna manera habla de una libertad, que ahora argumentaré por qué pienso que no es del todo libertad. Pero sí que habla de libertad, de una libertad en un mundo en el que nos permite vivir de esa manera. Y eso hay una parte de positivo, pero como decía al principio, me cuesta llegar a entender que simplemente un sentimiento o un pensamiento individual puede condicionar de una manera tan seria y tan importante a la gente que tengo alrededor. Y espero daros algunas pistas más en los próximos minutos. Vamos a hablar de límites, obviamente, y vamos a hablar de un par o tres de límites distintos, porque el concepto límites es un concepto relativamente sencillo que todos entendemos, pero que se puede aplicar en muchísimas áreas de nuestra vida. Y para centrar un poco nuestro pensamiento esta mañana, dejadme que os lea un texto que escribió Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. El contexto de este texto es que Pablo está recordando a los romanos que la ley ya no es la vara de medir de Dios, sino que la gracia es la vara de medir de Dios. Y que ya no nos juzga según la ley, sino que nos ama y nos perdona a través de la gracia, porque Jesús ya ha pagado el precio que nosotros merecíamos. Eso es lo que dice el texto alrededor de lo que vamos a leer. Y en este contexto, Pablo dice esto. ¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Claro que lo sois, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes erais esclavos del pecado, ya os habéis sometido de corazón a la enseñanza que os fue transmitida.
En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de vuestra naturaleza humana. Antes ofrecíais los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrecedlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando vosotros erais esclavos del pecado, estabais libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechabais entonces? Cosas que ahora os avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. Y dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué conceptos principales, palabras principales hay en el texto que acabamos de leer? Venga, hay 2 o 3 muy claros, muy evidentes. Decidlo fuerte, que no se oye. Esclavitud, libertad, justicia. Falta uno, venga. Bueno, quizá hay alguno más, pero pecado. Santidad, también habla de santidad, pero hay estos 4 conceptos que además van por parejas. Esclavitud, libertad, pecado, justicia. Esclavos del pecado, esclavos de la justicia, contraste, y la libertad que hemos recibido para poder escoger o una cosa o la otra. Jesús ya ha hecho lo que había que hacer para que nuestra vida se encaminara hacia el destino que Dios había soñado para nosotros, que es una eternidad con Él. El ser humano es creado por Dios. El ser humano toma un camino distinto al que Dios había pensado para el ser humano. Y Dios hace todo lo que está en su mano, todo lo posible, para que ese camino se reconduzca y vuelva a enfocarse hacia la eternidad que Dios había soñado pasar contigo y conmigo, con Él. Esto es un resumen, muy resumen, de lo que la Biblia nos dice, y es un resumen, muy resumen, de lo que Dios desea tener contigo y tener conmigo. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Qué es un límite? ¿Qué es un límite? Un límite es una línea, ¿no?, que separa una cosa de otra, una persona de otra persona, unos derechos de los derechos de uno, los derechos de otro, un terreno, ¿no?, el vecino, pues el mío, los países. ¿Todo el mundo tiene claro este concepto de línea que supone un límite? ¿Dios pone límites en nuestra vida? Voy a decir que sí. Sí. No, Dios pone límites en nuestra vida, pero ahora vamos a ver al final también por qué has respuesto así de esa manera, creo. ¿Dios pone límites en nuestra vida? Yo creo que sí. Creo que es una evidencia que Dios desde el principio ha decidido que hay cosas que nos sientan bien y cosas que no. Si vamos juntos al momento en el que el Éxodo narra cómo Dios creó al ser humano y lo que habló con el ser humano en el momento en que lo creó, veremos que cuando Dios se planta delante de Adán y Eva en el jardín del Edén, les dice: mirad, todo lo que tenéis aquí es para vosotros, es para que lo disfrutéis, para que lo paséis en grande, para que nos podamos relacionar. Tenéis todo este espacio, todo este tiempo, y yo voy a estar aquí con vosotros. Solamente os pido que no comáis de este árbol. Y yo siempre me he preguntado, y de hecho me lo sigo preguntando, porque por más que le doy vueltas al tema e intento relacionarlo con otros momentos de la Escritura,
me cuesta entender la verdadera razón por la que Dios hizo esto. Dios podría no haberlo hecho y el mundo hubiera sido muy diferente, pero Dios decidió que Adán y Eva podían disfrutar de toda su creación salvo de un árbol, del fruto de un árbol. ¿Y cuál es la razón por la que lo hizo? Como digo, yo no lo tengo muy claro y después de seguir dándole vueltas y evidentemente estas semanas atrás lo he estado pensando otra vez mucho y sigo sin tener una respuesta clara, pero os propongo dos posibles argumentos que ayudan a entender por qué Dios decide, cuando empieza a relacionarse con el ser humano, establecer unos límites, establecer un límite. En primer lugar, entendiendo que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y entendiendo que somos sus criaturas, doy por hecho que cuando Él establece límites es porque Él conoce y sabe lo que es mejor para mí mucho mejor de lo que yo conozco y de lo que sé y de lo que pienso que es lo mejor para mí. Y en esta relación que se iniciaba en el Edén entre el ser humano y Dios, Dios quería dejar claro al ser humano que pasara lo que pasara, a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, Dios siempre iba a saber qué es lo mejor, qué iba a ser lo mejor para nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo mejor para ti, para tu vida? No lo que tú pienses, sino lo que Dios piensa. Y eso a veces nos condiciona absolutamente en nuestra forma de vivir. Debería condicionarnos, de hecho, mucho más de lo que nos condiciona. Pero esta es la primera realidad. Yo creo que esto es parte de la respuesta a por qué Dios estableció estos límites. Y hay un segundo argumento que es un poco filosófico, pero que creo que ayuda a entender un poco también la visión de Dios. Fijaos, el hecho de que Dios estableciera un límite a Adán y a Eva les hacía realmente libres. Si ellos no pudieran haber elegido hacer caso o no hacer caso a Dios, ellos no hubieran sido libres del todo. Y nosotros, nuestra sociedad, lo que promueve es precisamente esta libertad, ¿no? Lo que buscamos es esta libertad, es poder hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera. Y Dios está diciendo, está bien, yo te voy a dar esta capacidad, pero además te voy a dar la capacidad de escoger hacer lo correcto y lo que no es correcto. Y tú vas a poder decidir. Es más, fíjate, yo te he creado. Es posible que tú, a estas alturas, claro, yo no os conozco a muchos de vosotros, como decía, yo no sé el punto en el que estás, no sé si tienes fe en Dios, si crees en Dios, o si estás en otro punto, no lo sé. La cuestión es que Adán y Eva tenían muy claro que Dios les había creado, ¿sí o no? Si Dios existe y creó a Adán y Eva, en el momento en que Dios se planta delante de Adán y Eva son conscientes de que les ha creado Dios, ¿sí? Ahí estamos todos de acuerdo. Pues en ese punto Dios les dice, tienes libertad para hacer lo que yo te digo o no. Si esto no hubiera pasado, el ser humano, Adán y Eva, habrían hecho lo que les hubiera parecido sin consecuencias. No sé, pero el concepto de libertad hubiera estado como un poco truncado. Ellos no hubieran sido del todo libres, porque no hubieran podido decidir en todo. Y en cambio Dios le da la oportunidad de decir, mira, yo te he creado, yo estoy contigo, yo te estoy diciendo que voy a cuidarte, pero te doy la opción de escoger otro camino. ¿Se entiende lo que acabo de decir? El concepto de libertad es algo un poco filosófico, no sé si lo compartes o no, pero el concepto de libertad se hace con mayúsculas, se hace completo cuando añades este ingrediente, la posibilidad de poder escoger seguirle o no seguirle, hacerle caso o no hacerle caso. Es cuando realmente nos damos cuenta que somos libres. El ser humano es libre, sí, sin duda. ¿Por qué? Porque puede dar la espalda a Dios. Dios podría no habernos dado esa oportunidad, pero nos la ha dado.
Eres libre de hacer lo que quieras con tu vida. Puedes hacerlo, sin ninguna duda. Ahora bien, voy a centrarme en los próximos minutos en el hecho de que tú y yo hemos decidido no dar la espalda a Dios y estamos entre los que, como leíamos en Romanos al principio, somos o queremos ser o nos consideramos esclavos de la justicia y no esclavos del pecado. Voy a dar por hecho que tú y yo estamos en ese punto ahora de nuestra vida y vamos a hacer un par de reflexiones acerca de si esto nos condiciona, si esto pone límites en nuestra vida, de qué manera los pone y cómo los podemos llevar juntos. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y Gálatas 5, versículos 13 al 15 dice también: os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres. Pero no os valgáis de esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si seguís mordiéndoos y devorándoos, esto no lo había leído en esta versión hasta hace un par de semanas, y me gusta mucho. Pero, dice el versículo 15, si seguís mordiéndoos y devorándoos, tened cuidado, no sea que acabéis por destruiros unos a otros. Y me ha gustado mucho estos dos textos porque Pablo, cuando piensa en los límites que Dios nos pone, vamos a marcar, perdón, antes de esto, una línea acerca de cuáles son estos límites. Entendemos que Dios nos da una serie de líneas a seguir en la Biblia del tipo, haced esto, no hagáis esto. ¿No? No mates, ama a tu prójimo, por ejemplo. Eso marca la frontera, el límite. Eso es lo que hasta donde nosotros podemos llegar. Dentro del camino, hasta llegar a esa línea, seguramente habrá mucho terreno que podemos recorrer, que ahora veremos. Pero todos entendemos que el límite en lo que tiene que ver con Dios es lo que está en contra de su voluntad. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Ahora bien, decía que los límites Dios nos los ha puesto, nos los ha impuesto, nos los ha puesto delante de los ojos, especialmente para ayudarnos a escoger bien el camino, para ayudarnos a seguir bien el camino. ¿Qué camino? Como decía, el que lleva hacia una eternidad con Él. Esos límites, Él los conoce perfectamente, como decía, mucho mejor que nosotros, pero esos límites tienen como dos ramas. En primer lugar, están pensados para ti como individuo, para ayudarte a ti como persona. Pero fijaos que lo que acabamos de leer, Pablo, cuando habla de libertad y cuando piensa en libertad y cuando piensa en los límites que tenemos como seguidores de Cristo, los relaciona totalmente con nuestras relaciones con los demás. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Dice eso justo después de todo está permitido, pero no os es provechoso. Es decir, la libertad que tienes, tú puedes hacer lo que quieras, puedes marcarte tus límites si quieres, o puedes seguir los límites que Dios te ha marcado, pero esto está íntimamente relacionado con el hecho de tu relación con la persona que tienes a tu lado. Mira a la persona que tienes a tu lado. Los límites que Dios ha puesto en tu vida no son solamente para ti, sino son para bendecir y para ayudar a esa persona y para que la relación que tú tienes con esa persona sea otra vez como Dios desea que sea esa relación. Dios sueña una vida para ti. Resumo, Dios sueña una vida para ti, sueña una manera de ser. Él diseña al ser humano y dice, voy a hacer al ser humano de esta manera. Y es magnífico. Os veo a vosotros y es maravilloso. Dios ha hecho obras increíbles en cada uno de vosotros. Amén. Gracias. ¿Se me ha ido? Dios ha hecho algo precioso en vosotros y quiere que ese individuo brille todo lo que puede brillar. Pero no nos ha hecho individuos
individuales, sino que nos ha hecho individuos colectivos, que nos ha puesto en una sociedad, en una familia. Dios creó a Adán y a Eva, porque se dio cuenta que lo que molaba eran las relaciones, no solamente estar solo, sino relacionarse con otra persona. Y en esas relaciones, o sea, los límites que Dios nos pone están diseñados especialmente para que estas relaciones sean todo lo que Dios quiere que sean. ¿Me seguís? Los límites que Dios establece no son solamente para nuestro bien individual, sino especialmente para el bien comunitario. Buscad el interés del prójimo, como decía en Corintios, y como leíamos en el texto del principio, hay un concepto que tiene mucho que ver con la comunidad, que es el concepto de justicia, y Pablo terminaba diciendo, somos esclavos de la justicia, somos esclavos de la justicia. Hay algo en la vida del ser humano que nos ayuda mucho a entender, o por lo menos así lo veo yo, nuestra relación con Dios y cómo Dios nos ve, que es la paternidad, maternidad. Y creo que una de las cosas que los padres y madres que hay aquí coincidiréis conmigo es que nuestra vida como padres y madres es una vida rodeada y llena de poner límites a nuestros hijos. Los que habéis sido hijos o hijas, seréis conscientes de que vuestros padres, madres, se esforzaban por poner límites. ¿Por qué ponéis límites a vuestros hijos? Sabemos lo que conviene y lo que no conviene. Bueno, sí, pensamos que... Yo diría, pensamos que sabemos lo que conviene y lo que no conviene. Es correcto. Para protegerlos también, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, estamos conviviendo unos días con mi cuñada y mi cuñado y tienen a Sara. Mi pequeño Pau ya tiene 3 años y es un poquito más autónomo, pero Sara es un kamikaze y va... ¿Eh? Por supuesto. Es personal los límites que pones, pero todos ponemos límites. Correcto. Evidentemente es personal los límites que pones. Yo, como creyente, voy a poner unos límites distintos a alguien que no es creyente, pero es que vosotros y nosotros, que somos creyentes y seguimos al mismo Dios, seguramente pondremos unos límites distintos a nuestros hijos. Yo creo que eso depende de infinidad de cosas. La enseñanza que nosotros como hemos vivido, los límites que me ponían mis padres a mí, esto me ha condicionado para saber los límites que yo pondré. Estoy totalmente de acuerdo, Giovanni, que los límites, hoy no voy a entrar en qué límites poner, eso lo dejo para otro día, pero es evidente que hay muchas cosas que influyen en el tipo de límites que ponemos. Pero lo que es cierto es que ponemos esos límites. Decía que ver a Sara corriendo continuamente por casa de lado al otro, vivimos con Fina, pared con pared, y compartimos terraza, entonces ella va de una casa a otra y corriendo al otro lado, hay escalones por todos lados, la mesa, el canto, ella sube, baja, salta, o sea, es nerví, es muy divertida, pero hay que ir poniéndole límites para que no se haga daño, ¿no? Ayer justamente estábamos cenando y se planta allí al lado, Laia estaba aquí sentada, Fina estaba aquí y ella estaba aquí en la esquina. Y Fina, hay un anuncio, ¿no? De esto, un vídeo de YouTube, ¿no? Que estás, el verdadero amor, ¿no? Que están dos personas hablando y no está mirando, pero el padre pone ahí la mano. No, pues Fina hizo eso justamente, y Sara, para probar si hizo ¡pum! Así, pero fuerte, contra la mano. Si no hubiera estado la mano de Fina, Sara se hubiera hecho bastante daño, pero no es estrictamente un límite, pero sí que es un límite. Fina puso un límite en ese momento para que Sara no pasara. Cuando pones un enchufe, lo cubres para que el niño no ponga los dedos. Si no tienes para cubrir los enchufes, pones una silla delante. Pones un límite para que el niño no llegue a lastimarse. Ponemos límites a nuestros hijos porque queremos lo mejor para ellos. Y a veces nos equivocamos al escoger los límites, pero lo hacemos con la mejor intención. Tenemos la suerte de que Dios no se equivoca.
y que los límites que Él ha escogido para nosotros son los mejores, sin duda, por definición. Y es posible que no lo sientas siempre igual, pero tienes la garantía de que los límites que Dios ha establecido para nosotros son los mejores que se podían escoger. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Me parece una de las tareas más increíbles como ser humano, ya no como padre, como ser humano, el hecho de cuando llegas al momento en el que necesitas poner esos límites, no los límites físicos para que no se hagan daño, sino otro tipo de límites para que el daño que se hagan no sea más grande. Y temo por el día en que tenga que empezar, bueno, ya ha empezado de hecho, pero esto va a ir a más, ¿no? Los que sois padres ya de hijos mayores, siempre decís lo mismo, dice, ¿no? Educar a un niño de 2, 3, 4 años, 5, 8, 10, pues tiene sus dificultades, ¿no? Pero espérate. No, y temo un poco eso, porque no tengo muy claro, cómo voy a negociar eso con Isaac, mi hijo mayor, y con los que vienen después. Yo recuerdo cómo lo hicieron mis padres conmigo, y hay cosas que creo que voy a hacer igual y hay otras cosas que creo que no voy a hacer igual. Eso no quita que les esté inmensamente agradecido porque soy lo que soy gracias a ellos. Pero, cuando pienso en los límites que voy a necesitar negociar con mi hijo Isaac, soy consciente de que no va a ser fácil. Y de hecho lo que tengo muy claro es que de entrada el niño no quiere límites. El niño quiere poder hacer lo que él quiera. El adolescente quiere poder escoger lo que hacer. Y no gustan los límites. Ahora bien, creo que es imprescindible que tengamos claro que es necesario, totalmente necesario, trabajar esos límites por dos razones. La primera razón es porque esto va a ayudarles a tener dominio propio, autocontrol. Cuando el niño no tiene límites, no necesita controlarse, puede hacer lo que quiera. Si el niño aprende que hay determinadas cosas que no puede hacer o no debe hacer y aprende a luchar contra su yo que le pide hacerlas, le prepara para el futuro. Porque hay cosas que toda la vida vamos a desear hacer. Y cada uno de nosotros tendrá unas luchas distintas, porque las luchas que tú enfrentas no son las mismas luchas que yo enfrento. Pero el punto en el que uno tiene que decir, hasta aquí, o sea, este momento lo vamos a pasar todos y lo estamos pasando todos. Y es posible que a uno le resulte más fácil luchar con unas cosas, pero tendrá más problemas luchando con otras. Prepararse de niño para esto es vital. Formar un buen carácter tiene que ver con eso. Y otra vez volvemos a la misma idea, no solamente para su bien personal, sino porque cuando viva en sociedad va a tener que convivir con límites. Porque no solamente Dios, evidentemente, marca unos límites para ayudarnos a enfocarnos en el camino, sino que la sociedad donde vivimos también nos marca límites. Las relaciones suponen unos límites. No voy a entrar ahí porque me pierdo ya, pero empezando por la relación más íntima, que es la relación de pareja, hay unos límites dentro de las relaciones. Hay un respeto, hay un espacio del otro y hay unos límites que respetar. En la familia, lo mismo con los hijos. Pues de momento, los límites que tiene Isaac respecto a mí son casi nulos, pero él va a querer que esos límites vayan a más. Él va a querer su intimidad. Él va a querer tener su propia vida. En los grupos de amigos, en las amistades, en la iglesia. ¿No? ¿Hasta dónde puedes entrar tú en mi vida y hasta dónde quiero entrar yo en tu vida? ¿Cómo vamos a negociar esto? ¿Qué es lo que puedo hacer cuando conduzco? Pues hay unos límites. ¿Para qué esos límites? ¿No? Tuve la gran suerte de hacer un curso de reeducación vial
porque hace unos años em, perdí los puntos que tienes para conducir. Yo soy una persona muy tranquila, pero cuando conduzco lo soy un poco menos. No, no lo sé. Yo creo que a algunos posiblemente os pase algo parecido. Y ¿sabéis que me di cuenta haciendo el curso este? No os lo recomiendo. O sea, no perdáis los puntos, haced caso a los límites y que no os quiten los puntos porque el curso no mola. Pero yo aprendí una cosa, y es que no cumplía las normas porque pensaba que no servían, que no tenían valor. Es decir, yo iba a 80 saliendo de la Meridiana, ya cuando vas a coger la C58, una autopista, bueno, todavía urbana, ¿no? De 1 kilómetro y pico, todo recto, 5 carriles, domingo por la mañana, no hay nadie y hay un 50, ¿no? ¿Por qué 50? Esto no tiene ningún sentido. No, pues yo voy a 80, pues no pasa nada. No es... La realidad es que ese límite está puesto por alguna razón, que yo posiblemente no entienda o no comparta incluso. Cuando posiblemente te hablan de las estadísticas de la gente, de los accidentes que ha habido en esa carretera, entiendas la razón por la que han puesto ese límite. Pero en todo caso, una de las razones que nos lleva a no aceptar esos límites es el hecho de no entenderlos. Voy a tener que negociar, como decía, con mis hijos para intentar que entiendan, pero voy a hacer lo posible porque aprendan a que aun cuando no entiendan algunos de esos límites, los cumplan igualmente, porque no van a entender los límites que van a encontrarse en la vida siempre. Y espero que no dependa de que los entiendan o que los acepten a que los cumplan o no. Espero que sean gente que piensa y que razone, por supuesto, pero que al final los límites están por algo. Si Dios realmente nos ha puesto límites, que yo le enseñe que hay límites a mi hijo, le va a ayudar a entender el tipo de vida que Dios quiere para él. Y aquí hay algo que me gustaría que os quedara muy grabado, porque es algo que yo he necesitado mucho y que sigo necesitando. Cómo uno valora estos límites cambia radicalmente cuando uno se enfoca en uno mismo o se enfoca en Dios. Porque cuando uno entiende que la vida del creyente ya no está enfocada en servirse a uno mismo, sino en servir a Dios, valora esos límites de una manera muy distinta. Si eso es lo que mis hijos ven en mí, que yo estoy dispuesto a hacer sacrificios, que estoy dispuesto a renunciar a cosas por amar a los demás, por servir a Dios, si estoy dispuesto a renunciar a mí mismo para hacer las cosas que Dios me pide, ellos van a ser capaces de entender un poquito más esta idea que es tan difícil de entender. Porque yo, como he nacido en una iglesia, he estado 2 años en mi vida un poco perdidillo, pero el resto he estado, como siempre, muy enfocado. Yo recuerdo siempre mi adolescencia, al principio, sobre todo, de los 11, 12 años hasta los 16, yo, no sé, era como no sé si está bien que yo lo diga, pero era el adolescente perfecto, ¿no? Yo iba como loco a la clase de jóvenes todas las semanas, me iba al instituto escuchando un grupo de música que se llamaba el Cuarteto Victoria, cuando mis compañeros oían otras cosas muy distintas, pero el Cuarteto Victoria, que era música de un grupo cristiano, pero que además de música como muy antigua. Y yo vivía en mi mundo, yo estaba como súper enfocado y luego a los 16 ya no fue tanto así. Pero no sé por qué estaba diciendo esto. Pues eso. Ya vendrá. En todo caso,
Y ya para terminar, los límites que Dios nos pone, resumiendo, están enfocados en nuestro bien y en el bien como comunidad, en el bien de la persona que tienes al lado, en tu bien como persona y en el bien de la persona que tienes al lado. Pero hay un punto en la vida del creyente que también es necesario entender. Ahora he retomado el hilo. La idea es no pensar en uno mismo, sino pensar en lo que Dios quiere. Decía esto de mí en el sentido de que he sido una persona de iglesia toda la vida, pero sigo luchando a día de hoy con dureza. No es una lucha fácil, o sea, no me resulta para nada una lucha fácil luchar contra lo que yo quiero. Y me veo constantemente cogiendo el camino que más me apetece o el más cómodo para mí. Y no es que sea malo intrínsecamente, pero lo que me doy cuenta es que no le he preguntado a Dios si ese era un buen camino o no. O sea, simplemente lo cojo porque sé que es bueno para mí. ¿Me explico? Si consigo transmitir a mis hijos que estos límites les hacen bien a ellos y a los demás, les ayudará a entender que estos límites van a ser los mejores para ellos y especialmente para los demás. Y no les va a costar, espero, como me cuesta a mí, renunciar a según qué cosas que hay en mí mismo. Último punto respecto a este tipo de límites. El dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio, como tal, se menciona en un texto que todos tenemos muy presente seguramente, que es ¿qué es el dominio propio? El fruto del Espíritu. El dominio propio está definido en Gálatas como uno de los frutos del Espíritu. Es decir, la capacidad que yo tengo para plantarme delante de los límites no depende de mí, depende del Espíritu Santo. Y nos enredamos en peleas inútiles y en luchas inútiles que no vamos a ganar nunca porque intentamos enfrentarlas con nuestras propias fuerzas sin ser conscientes que una relación estrecha con el Espíritu Santo es lo que nos va a capacitar para luchar contra esos límites. Entonces, otra vez, como me habréis oído decir muchas veces, si en algo tienes que enfocarte, no es, en primer lugar, en el día de hoy, no es en cuáles son estos límites, vamos a preguntarnos esto al final, pero ya no tanto en eso, sino dónde está mi vida en relación al Espíritu Santo, para saber la capacidad o el punto en el que estoy o cómo estoy de preparado para enfrentarme a los límites que Dios me pone. Una relación estrecha con el Espíritu Santo es lo único que realmente va a posibilitar que seamos capaces de decir no a las cosas que nos cuesta decir que no. No hay límites, es el título que ha aparecido, no es el título exactamente que yo había pensado para esta, pero en el juego del teléfono, este no hay límites derivó en lo que originalmente era no más límites. Y cuando Dios me habló y me llevó a compartir lo que estoy compartiendo esta mañana, fue a través de esta frase, no más límites. Porque cada uno tenemos nuestras luchas, cada uno luchamos con nuestros propios límites, en el sentido, como decía antes, que cada uno tenemos nuestras debilidades. Satanás sabe de qué pie cojeamos cada uno de nosotros y él pues nos lleva a los terrenos donde sabe que cada uno de nosotros vamos a tener más dificultad o más facilidad de caer, ¿no? Pero todos tenemos las nuestras. Estoy convencido de eso. No conozco a nadie que no tenga las suyas. Es posible que tú ya estés pensando en las tuyas en este momento y esto es algo bueno. Cuando pensamos en cómo Dios afecta a nuestra vida, una de las cosas que solemos hacer es ponerle límites a Dios en cuanto a áreas determinadas de nuestra vida. La semana pasada estuvimos visitando la iglesia de la Viña y predicaba un chico joven que es el líder de los adolescentes y habló sobre un tema del que no se predica mucho, que es habló sobre Satanás. Y él hizo mención a esto porque Satanás es un arma que utiliza mucho para llevarnos a donde él quiere. Y es el hecho de, vale, yo acepto que Dios tenga el control de mi vida en esto y esto, pero en este punto, pues igual voy a tener yo un poquito más el control. Yo no digo que ninguno de nosotros hagamos esto racionalmente, porque creo que nadie lo haría
desde el punto de vista de la inteligencia, ¿no? Si uno conoce mínimamente la Biblia, sabe que este tipo de discusión es absurda, ¿no? Nadie verbalizaría lo que estoy diciendo. Yo no se me ocurriría decirle a Dios, mira, voy a seguirte, pero en mis finanzas las controlo yo, ¿vale? Y en todo caso, porque es un absurdo, va en contra de lo que yo conozco de Dios. Entonces yo no voy a plantearle eso a Dios. Lo que sí que pasa es que muchas veces actuamos de esa manera, ¿no? Y este chico ponía un ejemplo que me parece muy gráfico, eh, eh, hablando de los adolescentes, hablando de los jóvenes. No, pues yo, Dios, quiero darte mi vida, estoy súper conectado contigo, quiero que tú gobiernes mi vida y tal, pero he conocido, pues, a tal persona que no cree lo mismo que yo, pero me da igual, ¿no? Yo voy a tirar por ahí porque yo sé lo que es bueno para mí. Pero el resto, yo estoy rendido a ti, ¿no? Eso es algo por lo que muchos hemos pasado y por lo que seguimos pasando, porque no con este tema, pero a lo mejor con otro tema, de alguna manera estamos poniendo límites a Dios para que Él haga lo que quiere hacer con nuestra vida. Y aún más, hay otro tipo de límites, y con eso sí que termino, que tiene que ver con los límites que nosotros nos ponemos a nosotros mismos y que la mayoría de veces van a hacernos daño y van a no dejarnos correr como Dios le gustaría que corriéramos. Y voy a poneros el ejemplo de Moisés. Cuando conocéis la vida de Moisés, Moisés nace en Egipto, es criado milagrosamente por la hija de Faraón, ¿recordáis? Pasa 40 años allí, luego hace algo que no debería haber hecho quizá y sale huyendo de Egipto porque si no le van a matar y pasa 40 años formándose como pastor y viviendo una vida totalmente diferente a la que había vivido en sus primeros 40 años y cuando él está en ese punto más o menos, Dios le llama. Y un día Moisés está pues por ahí por el campo y una zarza pone a arderse sin consumirse y empieza a hablarle. Y Moisés entiende que Dios le está hablando. ¿Sí? ¿Todos conocéis la historia? Y Dios, porque ya conocemos toda la historia, sabemos que Dios había permitido todo eso para que Moisés en ese punto fuera su mano para sacar al pueblo de Israel, que en ese momento era esclavo de los egipcios, para sacarlo de Egipto y llevarlo a una nueva tierra. Y Moisés, que había vivido muchas cosas, lo primero que dice, cuando Dios le dice, mira, voy a usarte a ti, tú eres la persona que he escogido para hacer este trabajo, ¿qué hace Moisés? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo no puedo. No soy capaz. Te equivocas. Yo no soy la persona. ¿Cómo voy a luchar contra este límite que no consigo dejar de sobrepasar una y otra vez y llevo años haciéndolo? ¿Cómo voy a ser? Ya no, o sea, es evidente que no soy capaz de mantenerme a raya. ¿Cómo voy a plantarme delante de X persona y decirle que hay un Dios que le ama, que le ha creado para relacionarse con él, cuando lo que está viviendo una situación de dolor injusta posiblemente? Y estos límites que nos ponemos nosotros a nosotros mismos acaban convirtiéndose en muchos casos en excusas para no hacer lo que Dios espera de nosotros que hagamos. Hay una realidad y es que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Dios no te ha salvado porque sí. Si Dios te ha salvado con un propósito que no termina en enfocarte en un camino que te lleva a la vida eterna, sino que en el camino, en este camino que te llega a ese punto, Dios espera algo de ti. No hay ninguna duda de eso. Si estás andando por este camino sin
un objetivo, sin un propósito, es que no has terminado de entender lo que significa la salvación. Y lo que significa el texto que hemos leído al principio. Ya no eres esclavo del pecado. Y todos diremos, amén, ¿no? Bueno, a veces, porque a veces parece que sí lo soy, ¿no? Pero venga, no soy esclavo del pecado. ¿Pero para qué no eres esclavo del pecado? Para ser esclavo de la justicia, del servicio a Dios, de trabajar codo con Dios para que la justicia sea lo que brille en este mundo, para que la justicia sea lo que gobierne nuestro entorno. Y posiblemente se te haga una tarea muy complicada, pero la realidad es que Dios nos ha dicho que somos esclavos de esa justicia. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para que esa justicia se cumpla, se haga realidad. Entonces, si no estás andando de esa manera, necesitas acabar de entender que Dios espera algo más de ti, quiere algo más de ti. No solamente pasar ratos bonitos con Él, ratos buenos, o completar tu vida. Lo que Dios espera es usarte en su obra. Y a cada uno de vosotros otra vez nos va a usar de una manera diferente, porque nos ha hecho diferentes. Y el trabajo que tiene para ti no es el trabajo que tiene para mí. Coincidiremos en algunas cosas, pero seguramente serán trabajos distintos. Lo que está claro es que Dios tiene un trabajo para ti. Entonces, si todavía no lo has entendido, creo que lo primero que tiene que pasar hoy es que preguntes a Dios cuál es el trabajo que Él tiene para ti. 1. 2. Que cuando escuches lo que Él va a decirte, porque va a contestarte, cuando escuches lo que Él va a decirte, te acuerdes de Moisés. Y cuando algo en ti te haga venir esta frase a la mente, yo no soy capaz de esto, no estoy preparado para esto, no necesito estudiar mucho más para llegar a este punto. Cuando este tipo de pensamientos vengan a ti, recuerdes lo que Dios contestó a Moisés cuando dijo eso. Yo estaré contigo. Ya sé que no eres capaz. O sea, el mensaje no es tú eres capaz de hacerlo. El mensaje es yo sé que no eres capaz, pero yo te capacito, porque yo estoy contigo. Y es más, Moisés vivió algo que él sabrá. Pero nosotros tenemos la suerte de que después de que Jesús viniera e hiciera lo que hizo, nos regaló al Espíritu Santo, Dios mismo viviendo en cada uno de nosotros. Esto sobrenatural debería manifestarse de alguna manera. Otra vez, potencia esa relación con el Espíritu Santo. Sé consciente de que hay Dios mismo viviendo dentro de ti. Cuando vayas ahí fuera, cuando vayas a hablar con quien sea, cuando vayas a enfrentarte a tus miedos, sé consciente de que no estás tú solo luchando contra eso. El Espíritu Santo está ahí para luchar contigo contra eso. Esos límites que te cuesta, evidentemente puedes crear estrategia. A mí me gusta mucho la idea de límite porque es como la línea, ¿no? Yo no puedo pasar, no puedo pasar de esa puerta. Si estoy aquí, estoy seguro de que no voy a pasar. Lo que solemos hacer muchas veces es ir acercándonos a la puerta. A ver qué se ve al otro lado, ¿no? Yo voy a llegar a la puerta, pero no voy a pasar. Y ya cuando estás ahí, ves lo del otro lado y dices, cómo mola lo del otro lado, ¿no? Y entonces pasas. ¿No? Entonces, razonablemente podemos elaborar estrategias para no llevar a esos límites, pero sea como sea, lo más probable es que no seamos capaces de no pasarlos. Porque nuestra naturaleza nos lleva, de alguna manera, a pensar más en nosotros mismos que en otras cosas. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo sí te da la capacidad de luchar contra esos límites. Sí te da la capacidad de llevar a cabo la obra que Él te ha encomendado. No porque seas mejor o peor, sino porque al final Él es el que hace las cosas. El Espíritu, tú eres capaz de mantenerte lejos de esa línea que marca el límite con la ayuda del Espíritu Santo. Eres capaz de luchar contra ese pecado que te está consumiendo. Eres capaz. No por ti, sino con la ayuda del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Eres capaz de llevar a cabo la misión, la obra, el trabajo que Dios te ha encomendado con la ayuda del Espíritu Santo. Eres capaz de amar como Dios ama, de mirar a la gente como Dios la mira. No por ti, sino por el Espíritu Santo, porque Él vive en cada uno de nosotros. Y me gustaría regalaros 2 minutos. Siempre digo que voy a ser muy corto y no lo soy. Perdonadme. 2 minutos de silencio para que
para que pienses en lo que, para que pensemos en lo que acabamos de decir y escuchar. ¿Qué límites te suponen una lucha? ¿Cuáles son los límites que te cuesta no cruzar? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón como misión, como trabajo? ¿En qué crees que Dios quiere que le sirvas? Piensa si te estás autolimitando o si te estás excusando incluso. Y te propongo que grites, clames al Espíritu Santo para que te ayude a luchar con esos límites y para que te ayude a verte como Él te ve. No como tú te ves, sino como Él te ve y te capacite para hacer aquello que Él ha pensado para ti. Un par de minutos de silencio para que pensemos en eso. Y os animo también a que cuando salgamos, cuando termine el culto, si no has venido solo, compartas estos límites, estas cosas, estas luchas con las personas o la persona con la que has venido, si tienes confianza con ellos, porque el compartir la lucha es algo que nos hace bien también. Que Dios os bendiga.